Salgo el de Santos mal por una señal que hice a unos Ay, 5 o sí me 6, acuerdo, las las, romanos señales. las romanoseñales. Pero después, a ver, uno ahí adentro sabe que está bien, porque no lo están tratando mal en cuanto a lo físico, pero uno está pensando siempre en de afuera, cómo está tu familia. No, Andrés, Lo trajeron por ello, yo no lo había pedido. Y tenía que jugar a fuerza. No, conmigo a fuerza no juegan, ¿no? claro, Entonces, no, 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 si es como que el de, tiene segundo su carácter, torneo tienes firme, Omar es ganaban firme. mucho, se pagó mucho. Sin Yolanda presenta Mari Carmen presenta Hola, ¿cómo está mi gente hermosa de Loreta y más? Me da muchísimo gusto que cada vez se hagan más presentes con comentarios, con pláticas en reuniones, de que les está gustando muchísimo esta segunda temporada de Loreta y más. Y les quiero pedir que me dejen un comentario ahí en YouTube, en Spotify, y las personas que no me siguen todavía en TikTok, Instagram o Facebook, también las estamos esperando, porque ahí podemos ver todos los short o reel de nuestros invitados. Y bueno, pues quiero decirles que estoy muy contenta en esta ocasión, en este episodio. Tengo a un invitado muy especial que yo admiro mucho, aprecio montones y quiero decirles que es un referente en el fútbol. Él es argentino. Les voy a dar pistas para ver si algunos de ustedes pueden irlo descubriendo junto conmigo. Es un exfutbolista argentino que dejó una gran huella en todos los equipos a los que perteneció. También director técnico, llevó 4 veces a la final a sus equipos, 2 internacionales. Quiero decirles que fue nombrado como el futbolista con clase. Su personalidad, su estilo propio hizo que destacara en el fútbol y lo mejor de todo es que siempre con un toque muy especial. Ha habido momentos que lo han marcado para que realmente él valore mucho lo que es su tiempo, la vida, el amor. Y bueno, pues hace unos años tuvo un evento bastante fuerte que fue privado de su libertad, fue secuestrado, después padece de un cáncer y gracias a Dios sale de él. Y la verdad es que hoy por hoy, para mí y para muchas personas, es un gran guerrero y es Rubén Omar Romano. Bueno, Bienvenido. con esta presentación te voy a nombrar mi representante. Necesito equipo, así que No, es que la así me verdad, manejas. no, Rubén, es un gusto que por fin coincidamos, porque sé que actualmente estás en Fox Sport como comentarista, analista, que de repente te vemos también ahí en los partidos, en todo esto, que es tu pasión. Gracias por estar conmigo aquí en Loreta y más. No, no, al contrario, es un placer, Lorena, sabes que te aprecio mucho y bueno, cuando me dijo Pau, dije que sí, automáticamente. Además, déjenme decirles que es el próximo marido de una de mis mejores amigas del medio, de Paola Velasco, que ahorita vamos a tocar Terco, ese tema. terco el muchacho, se va a casar por tercera vez. ¿Qué tal? Ahorita nos Terco. vas a platicar de eso, porque la verdad es que sé que hay motivos increíbles y fuertes que ya nos los estarás compartiendo. Sé que a lo largo de toda tu trayectoria te han preguntado siempre por la cuestión futbolística. Pero yo quiero que empecemos este espacio conociendo a Rubén Omar, el ser humano. ¿Dónde nace y quiénes conforman tu primer familia? Bueno, nací en Argentina, en Buenos Aires, una familia de papá, mamá, hermanos muy humildes. A partir de ahí, bueno, empieza mi recorrido como niño, pero jugando fútbol. Y sí, eso fue mi infancia, es decir, no hay nada increíble que marcar, pero sí con muy buena educación, con muy buenas enseñanzas en cuanto a cómo manejarme en la vida, y eso fue fundamental para mí, mi papá y mi mamá.
tus valores que vienen de tus padres. ¿Cuántos hermanos tienes y cómo es tu papá y cómo es tu mamá? Bueno, que sabemos perfectamente que tu papi Sí, ya no está, pero platícame un poquito mi de... papá acaba de fallecer hace 4 años, la verdad fue algo fundamental en mi carrera, en mi vida, porque fue el que me siguió, el que me apoyó, el que siempre estuvo atrás mío. Después me lo traje a vivir acá a Guadalajara, a México, y fue fundamental. Y bueno, se me acaba de ir hace 4 años, gracias a Dios se fue en paz, porque se durmió prácticamente, no Ay, tuvo ninguna bendito Dios. enfermedad fuerte que la tuvo que sufrir. Y mi mamá está en Argentina, vivió mucho tiempo acá en México, en Guadalajara, y ahora se me fue hace 1 año y medio para allá con mi hermana, y ahora hace 10 días que llegamos de visitarla. Oye, déjenme decirles que la mamá de Rubén era mi compañera de baile Ah, sí. en el club, con un carácter muy lindo, ella muy sociable. ¿Quién era más platicador, tu papá o tu mamá? No, mi mamá. Tu mamá. Mi mamá tiene una actitud, ojalá la tuviera yo. Está físicamente mejor que yo encima. Oye, y para seguir esta entrevista te quiero decir que me encanta el acento de los argentinos, pero se supone que es dependiendo la zona, porque cambia un poquito. Sí, cambia, como acá también en México, ¿no? Es decir, el norte es diferente Ajá, al al centro. chilango y bueno, allá también cambia mucho el porteño, que es el de Buenos Aires, con el cordobés, con el salteño, con el jujeño, sí cambia mucho. Yo creo que esa es una palomita en tu personalidad, padrísimo. No sé, porque hoy me dijeron, cuando fui a comprar fue muy chistoso, fuimos con Paola a comprar un saco, que Ajá. estaba bien, me gustó ahí en Buenos Aires, y como que no me entendía mucho, el que me entendió, y me dijo, tú eres argentino, pero hace mucho que no estás por acá, ¿no? Por el acento, como que mezclé Ajá. mucho El mexicano ya, el el mexicano, español. argentino con el mexicano. Oye, Rubén, y la unión de tu papá y tu mamá, ¿cuántos hermanos? Tengo 3 hermanos y uno falleció, es decir, tengo 2 hermanos, la que me sigue a mí es Patricia, Ajá, mi hermana, y después venía Ricky, pero a tuve un Ricardo. hermanito que falleció a los 6 años en un Híjole, accidente. qué fuerte, muy En un accidente yo de pequeñito. 14, 15 tendría. Algo que también me imagino que hizo que Sí, la marcó mucho. familia Eh, se reacomodara, porque creo que los sucesos son los trancazos de la vida, pero todo depende de la actitud. Y la verdad es que yo sé, y sé que a Paola se lo he dicho, un gran guerrero. Ahorita vamos a platicar de este cáncer que vino a sacudirte. Pero en tu niñez, ¿qué recuerdas? ¿Cómo eras, Rubén? No, te imagino así. ¿La melena que traías fue ya más grande o de chiquito te gustaba no, traer el siempre, cabello siempre me largo? gustó traer el cabello largo. A ver, ¿cómo eras de niño? Bueno, de repente, bueno, tus papás no te dejan, pero sí, lo tenía siempre largo, hasta que me llegó el momento del servicio militar. Ajá, ya. Cuando hice el servicio militar me pelaron, me raparon completo, pero después volví a crecer y llegué a la América con el pelo por acá, sí. ¿Rubén Omar siempre desde chiquito jugaba fútbol o qué otra Sí, sí, cosa te gustaba? jugué con la gente, los chicos del barrio, y a partir de ahí en fútbol de salón, que son 5 contra 5, allá se llama baby fútbol Ajá. y papi fútbol se llama. Y a partir de ahí empecé llegaron de mi papá a todos lados, y ahí empezó la pasión por el fútbol. Después, bueno, nos vieron gente de Huracán y nos llevaron a En casi el- todo el equipo a las divisiones inferiores, y nos quedamos todos y cumplí todas las divisiones inferiores con Huracán hasta que debuté. Oye, entonces, para ti era tu escuela y el fútbol. Sí, no había otra cosa, sí. ¿Y La en la escuela y escuela fútbol. eras? Y la escuela era más o menos, sí, estaba ¿Qué promedios dentro, manejabas? 7, por ahí andaba. Ah, 7, 7 y medio, 8 a veces. ok. No era muy bueno, pero, pero me la rebuscaba. Lo que pasa es que, claro, cuando ya decidí lo del fútbol, ya no seguí ninguna carrera. Me recibí de Claro. bachillerato comercial, pero ya no seguí carrera, porque ya estaba jugando en primera división. Y entonces estás en Huracán, en Argentina, ¿y cómo se te da la oportunidad de venirte a México? A veces la suerte tiene que ver. Yo por eso digo que cuando hablamos de mis finales perdidas, que después vamos a llegar, digo que me faltó un poco de suerte, pero cuando fui jugador la tuve. Porque América fue por otro jugador, no fue por mí. Y el jugador ese no quiso venir, Ajá. que era el tucumano Mesa en ese momento, había jugado con Maradona, y no quiso venir a México. Entonces los promotores le indicaron otro jugador de más o menos las características que buscaban. Se había ido Dirceu, que en el 78 había sido el mejor jugador del Mundial de Argentina, un brasilero, estaba en América. Ah,
y yo llego en lugar de él. Fueron a verme, les gustó y bueno, salió la opción y no lo dudé. ¿Crees 21 años tenía, ¿eh? que bien Sí, 2 chiquito? años en primera división. Oye, ¿y siempre fuiste enamoradizo? O sea, siempre, porque siempre, sigue siendo del fútbol, eres galán. Porque a tu edad, que no eres un pequeñuelo, pero siempre te digo, tu personalidad como, creo que fue, aparte de que jugabas muy padre con esa pierna izquierda muy Educada. reconocida y educada, siempre tu personalidad yo creo que también fue un factor que se te abrieran muchas puertas. Sí, puede ser. A ver, sí fui un Noviero. chico muy noviero. Pero noviero de una sola persona, ¿eh? O No sea, era sí. noviero de andar Sí, dando porque hay de vueltas. todo. En el fútbol hay de Sí, todo. sí, no, por eso me voy a casar por tercera vez. ¿Verdad? Cuando encuentro una persona, yo me clavo con la persona y me Eso es bueno. enamoro, la Sí. realidad. Entonces, a veces te equivocás. Hubo un momento que me equivoqué. Yo tuve la mamá de mis hijas, tuve 30 años casado. ¿A los cuántos años te casaste? A los 21, a 21, cumplí 22, O justo. sea, ya estabas aquí en México. Llegué soltero y a Ajá. los 4 meses regresé, A casar. terminó el torneo, a casarme, que ya te llevaba 3 años con la mamá de mis hijas. Es que esa edad es así como que, híjole, cuando te agarra el enamoramiento, así que dices. No, pero aparte me fue importantísimo, porque a mí me costó al principio adaptarme al fútbol mexicano y sabes cómo es, llegás a la América y la fama Ujú. y aparecen de todos lados y vos... Sí, pues el niño que dicen el niño es alegre y la dan y a sonaja. la América. Entonces me costó un poco, pero cuando me casé, mi carrera hizo hacia arriba. Rubén, creo que de verdad eso que estás tocando, me lo ganaste, pero el de llegar a México, a un país también muy importante en cuanto a fútbol y que hayas entrado por la puerta grande con el América, ¿qué significó para ti teniendo 21 años? Sí, no, la verdad que cuando me apareció la oportunidad no lo dudé. Es decir, ya había un jugador en el equipo, el polaco Dolten Huracán, que había estado en México. Y me decía siempre, vos vas a ir a jugar a México, vos tenés que ir a México. Y me tocó justo con el técnico que le tocó a él en Tampico. ¿A poco? Sí, José Antonio Roca. Y la realidad es que, claro, llegás y América tiene en su espalda una empresa que te saca cada rato Tremendo. de promoción y todo eso. Y por supuesto que de repente los jugadores se pueden marear o pueden perderse un poco con eso. Y más un joven, ¿no? Claro. Pero no, gracias a Dios me fue bien. Lamentablemente en el segundo año que andaba muy bien, tuve un altercado con el técnico que me llevó. ¿Quién era? José Antonio Roca, Roca, que Al en Roca. paz descanse. Pero muy buen tipo, un tipo derecho, de primera, de primera. Pero claro, uno con la juventud comete error, me sacó, lo Claro. insulté y no me dejó jugar más. Me tuve que ir ni a la reserva, ¿eh? ¿Qué Me fue? tuve que ir a jugar que era un equipo también de Televisa, a los Ajá. Aztecas de Los Ángeles. Ah, los Aztecas de Los Ángeles, Y ahí sí, sí, nace mi sí. primera hija, Gabriela. Ah, vi que le mandamos Sí. un beso. 3 Pero el hijas. América me tuvo así prestado como 7 años. De tu época, de esa etapa, cuando estabas en el fútbol, ¿quién más estaba de que sobresalieron? Y bueno, había una base de mexicanos muy buena. Bueno, el técnico de hoy, la selección Aguirre, estaba con América. Ujú. Estaba Celada, que era el Ay, portero extranjero. Celada. Gamboa, un chileno muy bueno. Estaban los mexicanos Tena, Bravo, Trejo, Ortega, que falleció hace poquito, de los Cobos, el Cabezón Luna. Había muy buenos jugadores, sí. Una muy buena base, Vinicio Bravo, una muy buena base, Manso, el central y el hermano que era centro delantero. Es decir, Ajá. había una muy buena base de mexicanos y en esa época había nada más que 5 extranjeros, pero en la capital podían jugar 4. Y entre los extranjeros ahí estaba Estaba Rubén yo y Omar. estaba también un brasilero, Ajá. 2 brasileros, Bill Faria y Fumancho. Hay que recordar para las nuevas generaciones que el América se distinguía porque siempre tenía extranjeros muy buenos. O sea, era el Claro. equipo que se daba ese lujo Llevaba, sí, de después llegó en traer. lugar mío, llegó Brailovsky, Wow. llegaron muy buenos Outes, en la América siempre llegó muy buenos jugadores. Sí. A ver, vamos a poner a prueba mi cabeza y me dice si me falta uno o no. Fíjense cómo, primero vamos a iniciar como futbolista a los equipos que perteneció Rubén Omar Romano. Así que aquí te van a ver la cara todos para ver si estoy bien o mal. Ahí te va, América. A lo mejor no los voy a decir en fechas, Rubén, porque se me va, pero a ver, es América, es Necaxa,
Puebla, Cruz Azul, Veracruz. Me faltan 3. Son 8. Sí, son 8. Ya van 5. A ver, ahí va. América, Puebla, Necaxa, Atlante, Te falta donde nacieron mis hijas. León, León, Puebla, Veracruz Querétaro. y Querétaro. No, bueno, Querétaro ya sí. Sí, Querétaro. sí, sí, Querétaro. Son 4 de la capital, Ajá. salvo Pumas, jugué en los 4 de la capital. Que era Necaxa, América, Atlante y Cruz Azul. Ajá. Y de provincia jugué en León, en Puebla, Y en Veracruz. en Veracruz y en Querétaro. Y en Querétaro, exactamente. Son 4 y 4. Cuando empieza a crecer, bueno, de la América, ¿a dónde te vas? De América voy a los Aztecas, Los A Ángeles, los que Aztecas. voy 6 meses nada más. Ahí nace Gabriela, la mayor. Ajá. Y ahí me van a buscar los de León. Oye, súper chiquito, papá. O sea, de Sí, papá. sí, rápido. ¿Y qué A dijiste? los 22, a los 22, bueno, no, a los 23 ya nació Gabriela. Fama. Y a Te los estrenas 24 como Y a los papá. 24 nacieron las otras 4. Qué bárbaro. Qué bárbaro. De 24 ya tenía las 3. A las 3. O sea, Rubén ha estado rodeado de mujeres, porque 3 hijas. 4 nietas. 4 nietas. 7, pero 4 nietas. Ahora que de alguna forma, bueno, pues se va a casar. También Paula ya tiene una Ivana. hija. O sea, ¿te siguen las mujeres, Rubén? Sí, dicen que los talentosos tienen mujeres, nada más. Bueno, entonces, para Con esa nos defendemos, ¿no? Porque no tuvimos hombre. Sí. Entonces, cada vez que nos preguntan es que los talentosos tuvimos mujeres. ¿Y nunca te quedaste con ganas de un niño o sí? Es que cuando nacieron mis cuatas, supuestamente venían en 2 bolsas diferentes y una parecía que podía ser hombre, porque era más grande. Pero como no quisimos nunca saber el sexo hasta que nacieron. Sorpresa. Y cuando estaba en León se prendió el cartelito, mellizas, mujeres, y yo esperaba el hombre, y no, solo mujeres. Oye, ¿y nietos no has tenido mellizos, cuates, gemelos? 4 mujeres también. ¿También? Nietas. ¡Qué padrísimo! Mujeres también. Y entonces, ahorita también es un abuelo consentidor. Muy feliz. Que lo siguen en las redes sociales pueden ver que tiene una convivencia increíble con sus nietos. Yo creo que eres el abuelo de ejemplo para todos tus nietos y nietas. Y no sé, yo qué sé, yo de repente yo lo disfruto mucho. Uno con los nietos no es tanta la educación, porque Sí, es los el que... consentís más, pero sí yo lo disfruto mucho. Oye, Rubén, a ver, entonces, ¿en dónde empieza todo lo que es la línea La Volpista? Porque sé que tuviste una época muy, muy fuerte. Dicen que eres de los mejores alumnos estrellas de La Volpe. Así estás nombrado en los medios de comunicación. ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo te conviertes? Porque ahorita nos vas a platicar que también formas parte del Atlas como su Auxiliar primero. Auxiliar, exactamente. ¿Dónde lo conociste? Yo jugué en contra de él, no solamente. Mi primer gol en Huracán se lo hago a La Volpe. Huracán San Lorenzo. Okay. Pero perdimos ese día, pero yo hice uno de los goles. 3-2 perdimos. Después, bueno, nos encontramos acá jugando en contra del Atlante, yo América, cuando llego. Y en el 85, que yo estaba jugando en Puebla, él dirige ya, es técnico, y dirige a Ángeles de Puebla. Okay. Entonces, a partir de ahí nos encontramos y empezó la amistad ahí. En el 88 es cuando él agarra Atlante con Rafa Puente. Ajá. Y es cuando me llevan al Atlante. ¿Qué te dice? Vámonos. Fue cuando es la primera vez que salgo vendido de América. Ajá. Después de 8 años que me llevaba a préstamo para todos lados. Atlante me compra. Ya yo estando en Argentina. Había ido un año a jugar a San Lorenzo Almagro. Ajá. Donde me fue muy bien, donde hice uno de los mejores goles. El técnico era Bora Milutinovic. Me llevó él. Bora. Cuando ya no quise jugar más en Necaxa, porque ya quería que me vendiera, no me vendía América. Porque hay diferencias en la época esa a la época de ahora. Antes no podías elegir tu equipo, no te podías ir cuando vos querías. Hoy te puedes ir, hay contratos, hay cláusulas, es muy diferente. Entonces decidí pararme y bueno, me prestaron a San Lorenzo Almagro. Y una vez que terminé San Lorenzo es cuando me venden al Atlante junto con Celada. Okay. Con La Volpe y Rafa Puente de técnico. Oye, fíjate, o sea, también La Volpe es un señor que siempre pues llamó la atención
también la personalidad le abrió pues una puerta increíble. Y no te digo, o sea, que se parecían, pero sí los dos de melena, los dos siempre muy modernos, o sea, su estilo siempre, pues no era para nada eh, propio, conservador, sino siempre andaban muy modernos, muy, Sí, muy modernos. y yo ahora tengo que estar moderno con una chica, con una mujer 17 Ay, años menos que yo, sí, sí. ahorita me vas a platicar porque, Y bueno, me tengo que mover un poquito más también, ¿no? en todos los aspectos. En todos los aspectos, Rubén, te tienes que mover más. Oye, a ver, platícame. Entonces, vas pasando y cómo haces ese clic para después estar y llevar una relación con la Volpe. Claro, en el 88, 89 jugamos, bueno, jugué para Atlante, la verdad que anduve muy bien. En el 90 él se va a Chivas Ajá, y en el 90 me vuelve a llamar en Querétaro. ok. Y en Querétaro me hace jugar una posición diferente a la que yo normalmente jugaba, un poco más atrasado, pero teniendo toda la claridad. Él inventó esa zona donde el contención no tenía que ser solamente de marca, sino el que armara todo los ataques, el avance. Wow. Y a partir de ahí, claro, mi carrera también subió mucho con esa posición. Jugué en Querétaro, después en Atlante con él también, y hasta que me vendieron a Cruz Azul. Ok. Pero cuando termina mi carrera, que termino también en Atlante con él, Ajá. vuelvo al Atlante, decido dejar el fútbol yo, no que el fútbol me deje Eso a fue mí, como en ¿no? el 95, cuando 95. dejas Y el ahí empiezo de fútbol auxiliar de él. y empiezas de auxiliar y resulta que cuando nuevas generaciones, chavos, chavas, chicos, para ustedes que están aquí Ujú. en producción, cuando él forma parte de el Atlas, fue de las mejores épocas de Sí, fue ese equipo. Un Atlas que en el primer torneo llegó a salir muy buenos jugadores y a estar ahí metido en la liguilla. En el segundo torneo que llegan a la final, yo me voy a Celaya, soy técnico de Celaya. Ya es cuando ya, ¿y por qué dices, yo voy a ser técnico? O Ah, sea, no, ¿cómo? empieza ya cuando lo conozco a Ricardo y me empieza a apasionar lo táctico, lo estratégico. Yo siempre dije, para mí fue el mejor técnico que tuve, el que más cosas me dejó, por supuesto que una toma de algunos diferentes cosas. Lo táctico, estratégico, no tuve ninguno mejor que él. Oh, Después, bueno, el que motiva, agarré el Bambino Veira, por ejemplo, motivaba espectacular, me hacía sentir a mí cuando entraba en San Lorenzo que parecía Maradona, y ¿sí? si te hacía sentir eso. Después vas agarrando de cada técnico algunas cositas, pero sí, tácticamente el mejor para mí. Oye, ¿a Maradona lo conociste algún día? Sí, 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 lo tuve. Sí, aparte cuando fue lo del secuestro, él tenía el programa del 10 Ay, sí es y se cierto. comunicó directamente acá yo estaba en TV Azteca Ajá. y se comunicó conmigo directamente. Después, bueno, lo vi ahora cuando vino a Dorados. Entonces tú ya estabas de director técnico cuando lamentablemente pues te privan de tu libertad, te secuestran después de un entrenamiento. Sí, Me imagino que en ese entonces todos recordamos que la televisión era la televisión, no había redes, y en todas las televisoras empezaron a dar la noticia de que Rubén Omar Romano había sido secuestrado. Nadie dábamos crédito a no, por ni qué, yo. o sea, porque a lo mejor se mencionaba en ese entonces que querían rescate, que querían dinero, Sí, pero, pero por Cruz Azul. Ellos ajá, por el Cruz fueron por, Azul. por el equipo más que por el hombre en sí o por la persona en sí. Es decir, me tocó a mí, pudo haberle tocado a otro. Oye, No, Rubén, no. eso también fue tu primer, o sea, tu primer agarre de la vida de decir, somos tan vulnerables que no sabemos qué pueda pasar. No, definitivamente hay un antes y un después. Después de eso mi vida cambia. A ver, a veces para bien, a veces para mal. Es decir, trato de vivir la vida diferente, con más intensidad. Y de repente cuando uno vive la vida con tanta intensidad, se equivoca. Y, y bueno, pero bueno, es una decisión que pasa a partir de lo del secuestro. No quiero Eh, vivir la vida mucho más y empiezo a ver estas cosas de salir un poco más, vivirla más. Y intenso. bueno, ahí viene mi primer divorcio, ¿no? En el Claro, 2010. sí, pues es que marcó algo muy fuerte para ti. Y yo sé que lo has platicado en muchos programas, en muchas entrevistas, pero Loreta no lo sabe. Y sí quisiera que me compartieras un poquito de, te llevan y en estos 65 días que estuviste, pues, ahora Privado de la sí, libertad. privado de la libertad tal cual, te trataron bien.
Sí, no, el único maltrato fue cuando me agarraron, que fue Te un latazo en la golpearon. cabeza para que para que me agachara. Después, dentro de ese cautiverio que tuve, la realidad es que no tuve maltrato físico, sí psicológico, porque cuando tenía que hablar con mis hijas, tenía que decirle cosas que Ellos decían, realmente pesaba fuerte, es decir, me tiraban algo en el pecho y me decían qué es. Yo estaba siempre tapado. 65 días tapado de los ojos y de las piernas Venga, sí. esposado, Ah, con esposas. sí, de las piernas, y las manos me las quitaban cuando dormía. Eh, pero claro, cuando me tiran algo en el pecho, ¿y qué es? Algo, y te tiran otra más, ¿qué es? Una jeringa. Bueno, ahora vas a hablar con tus hijas y le vas a decir, que te vamos, que ya te inyectamos y que te vamos a, bueno, Qué lo fuerte. que normalmente, y bueno, eso era psicológicamente muy fuerte. En alimentos que sí te daban de comer muy poco. Al principio no podía, me daban cigarrillos, siempre, no faltaban los cigarros, Ajá. sabían que fumaba mucho y no faltaban nunca los cigarros. ¿Qué Cuando recuerdas? ¿Qué te empezamos, daban? sí, no, sí, ¿Sándwich o qué? escuchaba. Ah, no, al principio no comía nada, porque se me caía todo. Entonces, a partir de ahí le dije que me dejaran pedir cosas para agarrar con la mano. Y entonces pedía cosas, tacos, hamburguesa. Para comer pedía siempre cosas que pudiera agarrar con la mano. ¿Nunca supiste dónde estuviste? Cuando me liberaron, Ya ya supe dónde estuve, me sacaron la venda y me di cuenta te, dónde estaba. te ponían música, te ponían No, noticias. tenían siempre la tele prendida, entonces pues escuchaba las noticias, escuchaba los partidos de Cruz Azul, por ejemplo. Es que a una persona muy allegada, a un ex concuño, también lo secuestraron aquí en Guadalajara y decían que le ponían mucho el radio, mucho la Mucho ruido, sí, televisión, había mucho mucho ruido. ruido siempre. Y creo que por tu mente, ¿qué pasaba? A ver, uno ahí adentro sabe que está bien, porque no lo están tratando mal en cuanto a lo físico, pero uno está pensando siempre en de afuera, cómo está tu familia, No, Andrés, ya tus imagino los padres, momentos. tus hijas, Tu tu mujer, papá, tu todo, todo, mamá, todo, tus todo, mi hijas, tu hermana. esposa en ese entonces. Aparte, da la casualidad que se habían ido 2 días antes a Argentina, mis hijas con mi mujer. Sí. Y cuando se enteran en Argentina. Ay, No, fue terrible. oye, Rubén, y el problema dicen que de que te tengan cubierto tantos días, o sea, porque fueron más de 2 meses. 65 días. ¿Cómo estuvo cuando te quitaron? O sea, el poder ver la luz, ¿no tuviste problemas, No, no, pero sí fue algo divino. y entonces, Rubén, Escuchaba muchas cosas, pero no podía verlas. Sí, híjole, qué fuerte, Rubén volvió a nacer con su liberación sí, sí, sin lugar a duda. Por eso digo que uno es un antes y un y un después. después. No hay duda. Bendito Dios que, bueno, ahora lo puedes platicar, me imagino que al Eso es lo principio, que la gente por ahí hay que hacerle ver, ¿no? Si uno como figura pública, por eso sale a la luz. Pero como yo han pasado y siguen pasando un montón muchísimo, de gente que están siendo privados de su libertad y no nos enteramos, sí. porque no es figura pública. Lo mío, que era figura pública, salta mucho a la luz. Sí, totalmente. Pues la verdad que todos felices cuando dieron la noticia de que estaba sano, salvo dentro de lo que cabía en ese entonces. Y pues Rubén siguió cumpliendo el sueño porque es uno de los que tienen una gran leyenda y gran trayectoria como director técnico. Muchos chicos saben que ha sido parte esencial en su desarrollo. Hay que recordarles que también fuiste, híjole, son un montón, eso sí no me lo sé todos los de todos los que dirigiste, pero son muchísimos, Sí, muchísimos equipos, el Celaya, empiezo con Celaya, un equipo que ajá, estaba casi condenado al descenso. y lo libraste Y lo del libramos, sí, descenso. es importante tu primera experiencia como técnico Imagínate. hacerlo bien, porque si no después se complica mucho más. Lo que pasa es que mucha gente te decía, no, pero 98% te vas a ir al descenso, y yo lo vi por otro lado, es decir, cuando yo sabía que estábamos condenados, prácticamente lo importante era mostrarme como técnico a hacer un equipo que jugara bien y que por supuesto pelear hasta el último. Y gracias a Dios peleamos hasta el último. Jugamos el último partido contra América en el Azteca y empatamos 2-2 y con ese empate nos salvamos del descenso. Qué increíble, sí recuerdo Y a esa. partir de ahí empieza mi carrera, ¿no? Es decir, otro año más en Celaya,
Después ya empiezan a venir equipos mucho más importantes, llega el Tecos. Oye, Tecos, también otra, eh, en tu carrera, ¿cómo fue mencionado ese rollo de que iba súper bien, pero que al Cheto no lo metiste? Y que, o sea, ¿cómo manejaste en ese entonces todo ese problema? Porque Tuve un año, todos los medios se volcaron a no, un eso. año espectacular y no hubo ningún problema. Calificamos, el equipo estaba en descenso y lo calificamos También, las 2 veces, muy bien. exacto. Al segundo año renovamos y el primer torneo llegó ese momento. Yo la realidad que con Cheto no tuve nunca problema, al contrario, un tipo bárbaro y el papá también. Lo que pasa es que es lógico, cuando uno es dueño de un equipo, Tiene hay que haber momentos que preferencias. hay, Preferencias, no, hay sí. presiones que uno no las aguanta o no las soporta o no las puede permitir. Ahora, uno lo encuentra lógico porque es el dueño, pero 24 horas antes de un partido que me vengan y me digan que tiene que jugar a fuerza, yo no lo acepté, entonces por eso me Ahí fui. estaba Carlos Leaño, estaba Yo fui con el chino, con el pero chino. con Carlos También, que juntaba, en paz me descanse. juntaba de repente y le hacía ver cosas y le mostraba lo que estaba haciendo el Sí. Cheto. Bien, tuve un año y medio, es decir, no es que fue apenas llegué. Es decir, las cosas no, se complicó al final porque, bueno, fue una decisión de ellos, una Claro, llamada pues. telefónica estando yo en Monterrey. Entonces Híjole, dije, qué no, no, fuerte. 24 horas antes de un partido, si vos me decís una semana antes, faltan 2 fechas para que termine y hay que darle, no pasa nada. ¿Cuál es el problema? Sí se puede Y hacer entonces te eso. quedas ahí Y ahí sin chamba. me echan y a los 2 o 3 meses me llama Morelia. Ay, también el Morelia. No, Bien, déjenme decirles y fui creyendo. presumirles que Mm. Morelia también fue increíble para ti. No, Morelia fue espectacular porque yo Híjole. arranco, me presentan cuando echan a hoy fallecido Russo, que Ajá. estaba en Argentina, lo echaron en Pumas y al otro día me llamaron y como ya me conocían un poco los jugadores también preguntaron, ahí estaba Almirón, estaba Franco, gente que tuve acá de auxiliar, yo de la Ujú. Volpe, y eso fue importante porque ya te conocen un poquitito los jugadores que estaban ahí. ¿El Morelia estuviste una ocasión o regresaste? No, Morelia fui dos Dos años, veces. no, 2 veces, pero Dos la veces. primera fueron 2 años. Copa Libertadores, espectacular. Después fuimos 4 finales, 4 finales, llevó 2 de a cuatro Liga y dos de, finales. dos de CONCACAF. Y exactamente, y 2 internacionales, que la Eh, verdad, pues no cualquiera. Imagínense para un chavo, o sea, realmente dedicarte a ser director técnico y que lleves hacia ese rumbo que tú dices, me falta algo todavía y nada está concluido, Rubén, o no, sea, no, nada, todo no, está porque la abierto. carrera siguió después, siguió con ascendente, ¿no? Es decir, después de Morelia eh, tuve la posibilidad de venir al Atlas. A No, la, no, perdón, 2002. a No, Tecos, primero Morelia. fui a Pachuca. Oye, pero espérate, el Morelia fue la primera parte, aquí, ahí me decían que hay varios futbolistas que creaste, no me acuerdo si en la primera o en la segunda, que están súper agradecidos y se hizo un buen En la trabajo. primera, En la primera estaba Morales, Carlos Morales. Carlos Morales, que le mando un gran abrazo, y también estaba, oye, ahí se me fue, Bozo también, No, ¿no? Bozo fue en Santos. En Santos. No, otro. Ahorita me voy a acordar cuál es el otro futbolista. Tú como, si yo te dijera, Rubén, ¿cómo te defines como director técnico? ¿Eres muy duro o...? No, no. No, por supuesto que hay que marcar las líneas, porque de repente uno se pasa, ¿no? Si querés ser muy amigo del jugador, lo sos, y tenés mucha comunicación. Yo tengo mucha comunicación con el jugador, pero después dentro del campo, en lo que busco, quiero que se haga lo que se trabaja. Y puedo ser duro en ese momento, pero nunca maleducado, nunca faltando respeto al jugador, nunca. La tensión del fútbol, pues es algo fuertísimo, porque el que tú lleves al éxito a un equipo, pues te provee de muchísimas satisfacciones, tanto personales como económicas. Quiero que me digas para Rubén Omar Romano, qué significaba el estar en la, o sea, qué significa, porque pues yo sé que muchos directores y dueños de equipos nos están viendo y que lo queremos volver a ver en las canchas. ¿Qué significaba la adrenalina de pisar como director técnico el campo?
Es que es algo diferente. Yo todavía la tengo, por eso no pienso de retirarme hasta no No, te volver a queremos otra dirigir. vez ver, te No, sí, queremos yo ver. también pienso lo mismo. Es decir, lo que pasa es que a mí me falta algo que por ahí para muchos es muy importante. Para mí es una espinita. No me Claro. va a hacer ni mejor ni peor técnico ganar un campeonato. Pero sí tengo esa espinita porque tuve cerca esas 4 veces con Morelia. Después me tocó con Santos 2 y una muy, pero muy cerca con los penales, que Sí, fue esa estuvo dramático, buenísima. y que pudo haber cambiado mi carrera, porque en ese momento, después yo llego otra vez a una final contra Monterrey, Santos Monterrey, después de haber perdido esa en Toluca, Ajá. y el técnico de la selección fue el que me ganó a mí la final con penales, que fue el Chepo, pero al otro torneo no calificó. Si yo hubiese ganado esa final y No, hubiese llegado a otra claro. final, hubiese sido el técnico de la selección al Mundial de Brasil, por ejemplo. Porque es Claro. el técnico del momento, el técnico que venía haciendo las cosas muy bien. Entonces yo creo que pudo haber cambiado mi carrera esa final. En el área y en el mundo de los directores técnicos, se maneja mucha, que te echen mucha, se le llama, eh, pues no mala vibra, pero hay mucha envidia en el área de quién va a dirigir ciertos equipos o todo está relajado igual que en los futbolistas. Todo esto pasa también por tener representantes o por tu carrera o por cómo vas mejorando en tu accionar. De repente tenés mucha más facilidad de agarrar equipos y de repente pasa una época como las últimas donde cuesta. Hay muchos técnicos, se abren las puertas al extranjero, se abre gente que no tiene tanto currículum, pero sí llegan, y a nosotros los que estamos acá normalmente nos cuesta un poco más. Pero bueno, esto es, a veces los representantes son fundamentales, yo no tengo representantes, yo me manejo solo. Solito. Y eso también es una desventaja. Claro, sí, dicen que muchas veces a lo mejor la otra persona, tú te alineas a lo tuyo y a lo mejor el representante puede estar, Empiezan a promoverte, a exacto, mostrarte, a buscando. hablarte. A ver, entonces dijimos que Celaya, después nos fuimos a Tecos, Tecos, Morelia, ajá, Pachuca 6 meses, también calificamos al Libertadores, un buen torneo. Y en el medio de ese torneo, bueno, de ese año que tenía firmado, apareció Cruz Azul. Yo tenía contrato y ujú. cuando me llama Jesús, le digo, Jesús, yo tengo contrato. Ahora, si vos por amistades necesitas que yo vaya a Cruz Azul, me voy. Le digo, pero yo tengo un contrato y lo respeto. ¿Cómo? Pero vas a ganar el triple que lo que ganas acá. Como vos digas, yo tengo contrato y yo cumplo mi contrato. Oye, Antes era diferente. sí, era Ahora acá se diferente. va, sí, sí. Oye, cuando sucedió esto, tu auxiliar se queda de director No, en Cruz Azul. en Cruz Eso Azul. fue en Cruz Azul. Y resulta que ahí pasó, no sé, a ver, quiero que me digas si es verdad o no, que fue muy mal visto porque él actuó de una forma como ventajosa, o sea, Sí. sabiendo de que tú ya regresaste y todo, y pues eso no era profesional. No, terminó el año Sí, y la recuérdame el gente, apellido, es Isaac Miraji, Isaac Miraji. que fue compañero mío, él Sí, no sí, estaba en sí. el fútbol, yo lo llevé de auxiliar. Qué fuerte, ay no, eso Y hasta en la empezó televisión conmigo, se da. en Morelia empezó conmigo. Y la realidad es que, bueno, a veces esta pantalla encandila. Totalmente. Y los 65 días, eso lo encandilaron, más allá de las voces que tenía a su alrededor, Qué tonto. que me hicieron tomar una mala decisión. Cuando no renovamos fue porque ellos pensaban que yo tenía que descansar después del secuestro. Claro. Cruz Azul tuvo una temporada espectacular. Espectacular, Sí, era sí, para sí. campeón. Y el equipo, quieras o no, después del secuestro, cuando ya salí, bajó un poco el nivel, pero llegamos a semifinales. Pero sí era para campeón ese equipo. Y bueno, tengo la reunión, me estaban esperando, mi cuerpo técnico. Bueno, vemos en 2 o 3 días, yo me voy a Guadalajara. Ajá. Y ahí fue cuando agarró el equipo. Fíjense, y se acabó la carrera del señor ese porque ya no se hizo nada, por eso siempre hay que actuar bien. ¿Tú crees que en la vida hay ángeles terrestres? O sea, que Dios puede mandar a personas para que te echen la mano, para que te ayuden. Sí, sí, yo no tengo duda. Yo tengo un ángel para mí, es mi hermano. Tenía una buena conexión con 4 años, yo tenía 12, 13. Guau. Tenía una muy buena conexión, me lo llevaba a todos lados, era Guillermito. Y yo creo que para mí es mi ángel que tengo arriba. Sí. Ay, qué Y ahora tengo bonito. otro más, que es mi papá. Claro. Oye, y en cuestión como papá, ¿cómo te puedes definir? ¿Eres un papá como?
Sí, para mí mis hijas son lo más importante. Después vienen mis nietos, mis hijas son lo más Ajá. importante. ¿Y eras consentidor? ¿Eras muy duro? No, 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 siempre fui un papá accesible. La que más se encargaba era la madre, ¿no? Por supuesto, de criarlas más, pero no, no, me gustaba llevármelas a los partidos, a los entrenamientos. Aparecen muchos ahí. Gaby aparece mucho, Analí Caro también cuando jugaba en Atlante, aparecen en fotos. Pero sí, sí era un... A ver, papá con las mujeres es Sí, diferente que diferente. los hombres, me parece. Totalmente. Pues te tengo una sorpresita. Ujú. Presta atención. Vamos a ver. Espérate. Ahí va. Hola, papi. Pues quería aprovechar este momento para decirte que estoy súper orgullosa de ti, que no solo eres un papá, eres para mí un ejemplo de vida, eres un modelo a seguir y sobre todo eres mi mejor amigo. La verdad es que admiro tu capacidad para enfrentar todos los obstáculos que la vida te ha presentado y, y aunque, por ejemplo, y aunque no hayas encontrado el campeonato que tanto has deseado, para mí ya eres un campeón. Eres un campeón de la vida, eres un campeón de la familia y eres un campeón en mi corazón. Te quiero mucho, papi, y estoy muy orgullosa y doy todos los días gracias a Dios de tenerte en mi vida. Gaby. La Menos mal que traigo lentes, para que Gaby. no se note. La Gaby. O sea, me encantan porque no pueden ocultar lo que sienten por su papá. Annie me dijo que ella no era muy buena hablando, pero que No, si te habla muy bien. podía leer un mensaje. Entonces te lo voy a leer. Y dice, papi, hoy quiero decirte algo que tal vez no te digo lo suficiente. A mis 43 años sigo sintiendo que tu presencia en mi vida es mi mayor regalo. Crecí tomada de tu mano, pero también crecí mirando tu ejemplo, tu forma de enfrentar la vida con trabajo, firmeza y amor. Tal vez ahora ya no necesito que me cargues o que me lleves de la mano, pero sigo necesitando de tus palabras y de tu amor. Hoy quiero que sepas que me siento orgullosa de ser tu hija y que todo lo que soy también lleva tu huella. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar, Ani. Y Una de las falta cuatas, Anita. otra más. No, sí, son las tres son hermosas, sí, no hay duda. Y bueno, vamos con la tercera. La otra cuata. Hola papi, no hay palabras para describir todo lo que siento por ti. Tu lucha y tu dedicación son el ejemplo más grande que me has dado para seguir. Eres muy importante en mi vida y ahora en la de mis hijos. Te amo mucho, Caro. Ay, les mando un beso a las tres que me hicieron el favor de mandar el mensaje Un beso al papá enorme. guapo. Ayer estuve con ellas, un beso enorme. Y creo que la satisfacción, pues el verlas como mamás, Sí, no, el bueno. verlas Agarrar su sanas. camino, crear, claro, por supuesto, sanas, crear su camino, tener familia y hacer lo mismo que en un momento hice yo, es decir, tratar de encauzarlo a los hijos por el buen camino, por el estudio, por el deporte, para sacarlo de las malas cosas. Sí. Y la verdad que están siempre muy pendientes de sus hijos. Gracias a las tres chicas guapísimas. Y bueno, vamos a seguir con el fútbol porque, bueno, las hijas van creciendo. Rubén Omar va agarrando más fuerza como director técnico y estábamos ¿en qué? Cuando iba, después de Cruz Azul, ¿no? Ajá, después Vengo de al Cruz Azul. Atlas. El Atlas. El Atlas donde la verdad que Que un sí. equipo bárbaro hicimos, una temporada espectacular también, donde Guardado sale a la luz con mucha más fuerza y se lo llevan a la selección, Sí, al fue Mundial. Guardado. La verdad que también ese Atlas jugaba muy bien al fútbol, que perdimos en la liguilla con América, pero Ajá. con grandes partidos. Un equipo que estaba condenado al descenso también, ojo, estaba muy atrás, junto con el Puma del Tuca Ferretti, y el equipo fue saliendo de esa zona y calificando los dos torneos. En la renovación del tercero yo tenía opciones para irme, pero le dije que no a todos porque tenía de palabra ya hablado que yo me quedaba,
pero Ujú. después cambiaron de dirigentes y bueno, como todo, ¿no? Es decir, se olvida y la palabra no vale. Por eso digo que para mi punto de vista la palabra sigue siendo fundamental. Pude haberme ido a la América mucho antes de cuando fui. Pude irme a otros equipos, a Monterrey, que nunca lo dirigí, antes también. Pero yo, la palabra era fundamental para mí, más allá que había elecciones en esa época en Atlas. Si ganaba la corriente esa donde yo estaba, que estaba Fregoso y Montoya, si ganaba esa corriente me quedaba. Y la ganaron y fue otro el presidente y fue otra la gente que empezó a manejar. Para Rubén, ¿cuáles son los puntos importantes para poder desenvolverse como director técnico? ¿Qué tiene que tener Rubén para sentirse pleno? No, lo que tiene que tener un técnico Ajá. para sentirse pleno, si un técnico es una rueda de una pizza, por ejemplo, y hay muchas porciones. Y tiene que tener cada una de esas porciones, no solamente saber táctica y estratégicamente, tiene que manejar bien la prensa, tiene que tener buen manejo de jugadores, la elección de jugadores, el buen manejo con los directivos. Si tenés que completar esa pizza, esas porciones, porque si no te quedas con lo que sabés, pero eso de repente no es suficiente. Tenés que tener todo lo demás también. ¿Has hecho buenas amistades en el fútbol? Sí, Sí se sí, pueden hacer amistades sí se sinceras. puede, sí. Y de los futbolistas que te tocó formar, ¿a quiénes puedes recordar con un cariño especial? No, tengo muchos, pero hoy por hoy te puedo decir que una de las gente con las que me veo y que convivo y Ajá. que tomo café es con Matías Bozo, Matías. que fue uno de los que erró el penal aparte. El penal decisivo no. Y el Sí. otro, Carlos Morales, que para mí era mi hijo, me lo llevaba a todos lados también. Fueron Ah, dos gente que sigo teniendo relación. De repente me encontré ahora con muchos de Morelia en un partido de leyendas, el caso de Damián Álvarez. Me veo mucho acá con Héctor López, con Daniel Guzmán. eh, de repente veo a Oribe Peralta, gente que también tuve mucha conexión. Hay muchos, muchos, y otros extranjeros, ¿no? El caso de Aldo Leao, colombiano, sí. que fue importante en ese. El Bofo Bautista, El Bofo, que también también. fue de los controversiales del Pero fútbol. sí, son jugadores que de repente veo y tengo buena relación. A Rubén es bonachón, lo queremos y sobre todo se le quiere mucho en el mundo futbolístico. Y Matías, ya dijiste que vas a venir, así que acá te estoy esperando. No creo que se me olvida. A ver, Rubén, entonces, eh, después de Atlas, Después de Atlas viene un parón de un año, ¿y ahí creo. qué hiciste No, ese año? casi menos de un año. Viajé. Ah, Viajé a Europa, estuve con Mourinho, estuve con Guardiola, mira, estuve con ay, Pochettino, Guardiola, papacito, me estuve con encanta. Pochettino, es decir, fui a ver fútbol de Europa, a ver entrenamientos, a O sea, te recorrer. seguías cultivando, te No, seguías seguro, sí, preparando. siempre uno Ok, busca eso, en los momentos de un parate busca eso, ¿no? ok. Y sale a América. Y no, me equivoco, fue antes de, después de Morelia fue cuando me voy a Al Europa. viaje, ok. Después del 2005, o 2004, por ahí. Sigo, ok. Por ahí es cuando me voy de viaje. ¿Y después qué vino para Rubén? Después viene América, pero América viene, después de 3 veces haberle dicho que no, a una América que venía muy, pero muy mal. Me habla el presidente, que era en ese momento Cañedo, Ajá, Cañedo. y me dice que él iba a haber una reestructuración del equipo, que era importante que lo ayudara. Son 2 meses, empezaba la Libertadores. Wow. Ya había ido el ruso Bariloche, que hoy está conmigo, Ajá. y la verdad ya le había dicho 3 veces que no al América, pero no porque no quería ir al América, sino porque tenía compromiso. Ahora estaba libre, Ajá. pero la realidad es que el equipo no daba como para mucho más, es la realidad. Pero como me dijo que iba a haber una reestructuración, que era de estos 2 meses, bueno, me tiré de cabeza. Ahí, por decir, primero estuvo, ahí todavía traías la idea, habías sido futbolista y es la primera vez que ibas a estar de director Sí, técnico. sí, ¿Qué claro. significaba? O sea, decir, bueno, yo estuve Sí, aquí llegar jugando, ahí, claro, ahora llego a como ver, yo estoy director. agradecido al América, porque el América se fijó en mí. El América fue el que, gracias a él, llevo Padre. 46 años en este hermoso país. Así que no, más allá que no tuve tanto relieve, porque fue solamente un año, sí 8, pero prestados, Claro. nunca estuve ahí, por supuesto que estoy muy agradecido.
Ahora, llegar otra vez y ya dirigirlo Sí, es ha de algo ser especial. increíble. Sí, es algo especial, porque América es de los más Y grandes en del fútbol América, mexicano. ¿cómo te fue? A ver, de ese no tengo mucho En ese conocimiento. tuvo muy poco, porque renuncio. Ajá. La Libertadores muy bien, ¿Pero por qué renunciaste ahí? porque se va, todo lo que me habían dicho, el que lo iba a hacer, Se fue. se iba. Guau. Estaba fuera del proyecto. Y llega otro y sí hacen eso, lo que él tenía en mente. ¿Cómo crees? Hijo, Pero o yo sea, renuncié en la Libertadores contra Flamengo, en un partido de acá en el Azteca. Y el mismo equipo viajó a los 3 días, ganó allá en Flamengo y calificó también. el hubiera no existe, pero, o sea, fue un volado decir no se va a cumplir. ¿Qué hubiera pasado si Rubén se hubiera quedado en el América? Sí, pero yo creo que me comporté como me comporto siempre. Si me llevaste vos y a vos no estás con ese Sí. proyecto, Sí, sí, yo, sí. yo me Es salgo. difícil. Porque por ahí te quedás, pero no es lo mismo. A mucha gente le ha pasado. Es Sí, decir, sí, sí. el que lo lleva y después se va, el que no lo lleva, no es lo mismo el trabajo. Ay, qué difícil. En el fútbol se da mucho esto porque, pues, me imagino que también ya llevan su equipo, cobijan a ciertas personas para impulsarlas y de repente si se va la cabeza, pues quién ¿Eh? sabe qué pasa. ¿Qué pasa? Sí. ¿Y después del América? Después de América aparece Santos. Ay, el Santos. Sí, esa Aparece sí me sé la Santos. historia del Santos. Yo ya tenía un restaurante aquí, la Cábala. Ay, con este. Ahí te conocí, en la Cábala, con Paola. Ahí me Y conocieron, claro, estaba estuve en todo. que es primo, Lo que era mi excuñado, tu el hermano de excuñado. la mamá de mis hijas, Sí, tu excuñado, muy cerca que de hoy ahí. también está. Hoy, después de fallecer mi papá, lo traje otra vez a trabajar, A está en la la- fonda. Sí, ¿y por qué se han dedicado siempre al ámbito restaurantero? O sea, ¿cómo Y es que nace la... yo puse como una inversión y mi familia lo manejaba. Tu papá estaba mucho en el Mi papá lo restaurante. manejó siempre, hasta que falleció y ahora lo manejan mis hijas. Y aparte está Ismael ahí trabajando. Ah, mira, ahí está. Hay que recordar que está sobre Mariano Otero, la Fonda Argentina. Al lado de la Perla. Al sí. lado de la Perla. Está delicioso. Vayan, yo tengo un rato que no voy, pero sí lleva muy seguido. Ahí estuvimos por ahí. Y me acuerdo también, déjenme decirles a todos ustedes, que recuerdo muy bien a Rubén porque fue nuestro padrino del programa Qué Pócar. Pero ese fue en otro. Ese fue en otro. Otro restaurante. Ese fue en un romano y 2 ladrones. un romano y 2 ladrones. ¿Por qué Acá, un romano? a unas cuadras de aquí. Platícales por qué un romano y 2 ladrones. Bueno, romano porque yo soy romano y ladrones porque eran los hermanos Ladrón de Guevara. Los hermanos. ¿Y qué te dijeron? Vente, vamos a asociarnos. Ellos querían hacer algo, bueno, yo ya tenía experiencia con lo de... Pero yo no estaba. Entonces, al principio anduvo muy bien, ¿eh? Es el que Sí, estaba está acá, aquí en Terranova. acá, a una cuadra. A 3 cuadras de acá, 2 cuadras. Era muy buen lugar. Y se puso muy súper de lindo, moda. Y fueron unos meses muy buenos. Muy buenos. Después, bueno, como todo en Guadalajara, ¿no? Es decir, de repente la moda es importante y después empieza a bajar. Dicen que ni en Monterrey somos como en Guadalajara, ¿eh? O sea, Guadalajara es delicado, un ratito y pasa y tienes que hacer otra cosa. Bueno, acá hace poco había uno de marisco, es muy bueno también, ¿no te acuerdas? Ah, sí, sí, Y sí. también sí, se fue. También se fue. Sí, y al principio era colas, igual el mío, colas. Y después yo me fui a dirigir y ahí es donde ¿Ya? cambia. Claro. Cuando vos estás, es diferente, ¿no? Empezó a bajar un poco hasta que, bueno, lo traspasamos. Y en ese restaurante, pues resulta que en el proyecto de Televisa era el primer programa de espectáculos que éramos 7 mujeres y Rubén nos da la patada a todas las Sí, teníamos conductoras. una barra espectacular. Y una barra que salimos. Ahí fue. Ahí fue. Y bueno, pues ahí seguía teniendo cierta conexión con Paola, que en ese entonces era mi jefa porque era la directora de Ahí la conocí, espectáculos. creo, Y ahí la prácticamente. conociste. En la Cábala, pero ahí era el otro restaurante que tenía en ese momento, igual. Y después se dejaron de ver 1000 años. Sí, no, lo vimos ahí, bueno, los conocimos, pero yo después pasó lo de que me fui a Tijuana. Bueno, me fui a Santos primero. Ajá. Y en Santos también te fue súper bien Muy porque bien, también fue muy una temporada increíble. Sí, fueron 2 años, 1 año y medio, pero 1 año de 2 finales consecutivas. Sí, esa estuvo increíble, Sí, Rubén. estuvo increíble. La realidad que estuvo muy buena. Y después de Santos, Me vengo al Atlas porque me agarró, a ver, salgo de Santos mal por una señal que hice a unos 5 ay, o sí 6. me acuerdo. Las romanos señales.
Las romanoseñales. Pero después, yo creo que estaba todo. Ay, que ahorita, en esta época no te hubiera pasado nada, Rubén. O sea, ahorita, con tanta apertura y tanto... No, sí, pero de todas maneras fue a un grupito, porque a mí en Torreón me quieren mucho la gente. Ajá. Fue un grupito que estaba, no sé si... Estaban ahí, Pues sí. insultando cada vez que entraba al vestidor en los últimos 2, 3 partidos. Yo ya había tenido problemas cuando renové contrato, Ajá. después de las 2 finales. Entonces a los 6, 7 fechas me fui. Fue esa señal que pudo haber sido un castigo, pero no para echarte cuando... Ay, claro, como te Pero digo, bueno, viste, de repente cuando hay ya una toma de decisiones, pasa. es lo que bueno. te digo, si te hubiera tocado en esta época no te lo hubieran hecho tanto, de todos ni te hubieran dejado sin trabajo, porque ahora los chavos están peor. Pero bueno, así es. Y después Y después de terminas Santo, en... yo estaba en Europa también y me agarró una llamada telefónica de Atlas y yo estaba tan caliente porque lo que me había pasado que dije, sí, voy. Y la realidad es que era un momento muy crítico del Atlas. Sí, totalmente. Es que el Atlas no despega. Y no me fue bien, no me fue bien. No, no había plata para traer jugadores, tuvimos que traer jugadores prestados y la verdad que no me fue Y bien en la terminas- segunda etapa del Atlas. Y terminas... Termino y me llama Morelia otra vez. Ah, es la segunda, sí, cuando Claro, regresas a cuando regreso Morelia. a Morelia, Y también ahí hubo algo que marcó en ese de Morelia, ese Morelia jugaba muy bien. que muy bien. fue, creo que por goles, Sí, por el gol por- de visitante. por el gol de visitante fue que no llegué, no, Al no se dio. campeón que fue ese año de América de Herrera, Cruz Azul, ese Ujú. año lo pudimos haber eliminado. Sí, totalmente. Jugamos un super partido, un equipo que jugaba muy bien el fútbol. Y después el segundo torneo, otra vez empieza este tipo de cosas de los jugadores, Ay, cuando qué te traen difícil. jugadores que vos no pediste y si los tenés que poner a fuerza y que por si no juegan, pero salió muy caro. Y a partir de ahí empezó un problema en el segundo torneo Y ya. con un jugador que hoy estuve con él ahora en Jefferson Montero, que a mí me gustaba, pero lo trajeron por ellos, yo no lo había pedido. Y tenía que jugar a fuerza. No, conmigo a fuerza no juegan. ¿no? Claro, Entonces, no, si como es que el tiene su segundo carácter, torneo tienes firme, Omar es ganaban firme. mucho, se pagó mucho dinero por él y entonces había que ponerlo. Y yo, bueno, Y de ahí es cuando te vas al Mazatlán. no, falta muchísimo. para ¿Cómo Mazatlán. que no, hombre? ¡Qué No te va a barbaridad! quedar programa. A ver, conmigo. entonces, regresas al Morelia, del Morelia, no es que no, esos Después no me los de iba a Morelia- aprender. Después de Morelia me voy a Puebla. Ah, fíjate que Yo iba a Pumas, en muchos, o sea, de los que jugaste después fuiste director técnico. claro, sí. Pero yo iba a Pumas porque ya había hablado en ese momento estaba el Beto Aspe, Ajá, de directivo, y me había hablado para entrar gran personaje también. Cuando viajé para estar ahí, lo echaron a Beto Aspe. ¿Cómo Y ya no se hizo lo de crees? Pumas. Y me había quedado en México y el otro día me hablaron de Puebla, que se había ido Manuel Lapuente También otro personaje del y fútbol. él ya era otro equipo diferente, donde había que jugar el descenso, donde había que salvarlo. Y bueno, tomé la decisión de ir a Puebla. Pero fíjate cómo Como tu técnico. vida estuvo rodeada de que te Circunstancias, quedabas sí. sin trabajo y se acababa y a los 2, 3 meses otra vez ya Claro, lo que tenías pasa es que ya chamba. tenías en un momento un recorrido donde vos mostrabas tu capacidad y bueno, de repente no necesitabas promotores como ahora, por ejemplo. Sí, no, te digo que ahora es diferente. A ver, Claro. entonces, ¿en cuál nos quedamos? Puebla. En Puebla. ¿Y después? Después de Puebla viene, Es que les 2013, dije que era una trayectoria 2014. impresionante. después de un rato, tal vez también parado, aparece Tijuana. Tijuana. ¿Y cómo te fue allá en Tijuana? O sea, Yo siempre lo digo, la verdad que el presidente un fenómeno, Jorge Hahn, la ciudad linda para ir, el equipo tenía todas las condiciones, ajá. pero fue el único equipo donde no pude llegarle al jugador. No pude, No hubo conexión. no tuve la conexión para poder implementar lo que yo quería. No pude. Pero ahí duraste poco, ¿no? Sí, un torneo. Sí, ahí Después llegó duraste el Piojo poquito. Herrera en lugar mío. Al Piojo también próximamente Y va a le fue estar muy aquí. bien. Sí, bueno, pues ¿Eh? son las situaciones del fútbol, porque Sí, no, en el yo no fútbol pude nada está llegarle, escrito. A ver, uno tiene que tener autocrítica. Cuando Claro. no le pudiste llegar al jugador, hay que decirlo. Es decir, no es que no me salieron, no me esperaron. No, la realidad no pude llegarle yo al equipo. ¿Y del Tijuana dónde nos fuiste? De Tijuana viene ya la época más complicada, donde paro unos Bueno. años, donde tengo el problema del corazón también.
Ay, también déjenme Pero llegó al decirles Atlas. En el al Atlas. 2018 sale a la fecha 2 Pepe Cruz, que había hecho una gran temporada, Ajá. y no sé por qué en la fecha 2 lo echan, y aparece la ¿Nunca se oportunidad. supo por qué? ¿O sí? Yo creo que Se- estaban muy tocados porque fueron eliminados por Chivas, que habían ganado acá de local y de visitante sacó un par de jugadores importantes y como Ajá. que se rompió un poco la relación ahí y a las 2 fechas lo sacaron, 3 fechas. Ay, qué Y fuerte. apareció esa oportunidad, pero también la tomo porque ya venía sin dirigir, como que no. Ya me conocían los que me llevaron, por ejemplo, estuvieron en Morelia. Ajá. Guzmán era el presidente, estaba Manoveto de presidente, pero el dueño era TV Azteca. Ya me conocían de Morelia. Sí, ajá. Entonces, Sí, fue cuando... pero me pusieron condiciones y yo acepté no ir con mi cuerpo técnico, el mío fuerte, con mi profe, con mis auxiliares, llevé un solo auxiliar. Y bueno, esto pasa, lo salvás al equipo, lo saco de la zona de descenso y faltando 2 fechas se quedó el auxiliar que tenían ahí. Ay, no, es que hasta yo tuviera eso que dice Gaby, tu hija, de que te quedas con la espinita, y yo también estuviera igual después de tantos equipos o sea, así, ya la rayita para llegar y no se puede. Sí, no, hay cosas que a veces no se pueden dar, hay que elegir bien. Hoy, después llega Mazatlán. Mazatlán fue después del corazón. Tuve Es una que operación a eso, corazón abierto, estuve parado. ahí, ¿cómo empezaste con eso del corazón? O sea, Un chequeo normal donde la realidad es que, bueno, más me pide hacer un cateterismo, que era entrada por salida. Y en el medio del cateterismo para el cardiólogo y me avisa que me tiene que oye, operar a corazón abierto. hace ratito que estábamos hablando de si tú tenías algún tipo de cábala, si tienes algún tipo de... ¿Qué haces cuando entrabas a la cancha? Tanto de director Pisaba técnico siempre el pie, con el pie derecho. con el pie Sí, derecho. nada más. Sí, no tenía. Les quiero decir que este señor que ustedes ven aquí, que le ha dicho a la vida, voy por más y voy por más, se fumaba. Sí. Ay, no, Rubén, ¿cuántas cajetillas de cigarro te fumabas? Porque era el director 2 técnico. por días, cuando no salía en la noche y no tomaba, pero alguna copita, que 4. por ahí me pasaba 3, no, dos Pero, cajetillas. pero cuando era de fiesta y socialité, ¿no eran más de 2? Y por ahí me pasaba un poco. ¡Qué Sí. bárbaro! ¿Y si te costó o no te costó trabajo? Yo sé que Me después, va a costar. ante eso que dijiste, ya no. Yo creo que mentalmente algo me tocaron porque ni lo extraño. ¿Cómo Después crees? de la operación a corazón abierto no pude. Porque hay personas que no pueden dejar el cigarro. No, sí, el cardiólogo me dice que es increíble. Que mucha gente dice, no, al contrario, ahora voy a fumar porque tengo una arteria nueva. No, yo no lo puedo usar, no lo toqué más. Qué Y no, fue algo mental, me imagino yo. Y aunque huelas el cigarro, no se te No puedo antoja, estar no te con molesta. No, puedo estar con gente fumando, así no me molesta. Ok, bueno. Ahorita vamos a regresar al fútbol porque tengo que decirles rápido que este señorón que está aquí del fútbol se va a casar, así como lo están escuchando, y todos los medios de comunicación lo dieron a conocer, porque ahora si lo buscan en el internet es Rubén Omar Romano dio anillo de boda. No, a ver, cuéntame. Sé que has pasado momentos muy difíciles porque fue lo de tu corazón. Hace un año fue lo de tu cáncer de próstata, que me encanta que Rubén Omar creó un movimiento increíble para crear conciencia y que hoy por hoy, ay, otra vez sigues aquí. Yo soy Güey, la qué cara, padre, qué pero lo que bendición. creo fue Paola. Paola fue la que se movió mucho en eso. Fue un proyecto interesante. Al principio no estaba muy de acuerdo hasta que me convenció Paola, me convenció el doctor. Pues cambiar que la es vida a importante cambiarle la vida a mucha gente, que realmente es una enfermedad que el hombre habla de fútbol, de mujeres, de política, pero nunca habla de la salud, nunca habla de los problemas que pueda tener. Y esto es un mensaje para la gente para prevenirlo. Es decir, a mí me tocó la suerte. A tiempo. A tiempo. Entonces es importante prevenirlo. A ver, ahorita voy a aprovechar a que estamos aquí en Loretta y más. ¿Qué le puedes decir a todos los hombres, sean mediana edad, jóvenes, en punto hombre, a un hombre, qué le puedes decir referente a esta enfermedad? Que es importante checarse, no pasa, está todo el bluff o la gente que piensa que el tacto y que todas esas cosas, y uno a veces lo toma a broma, pero la realidad es que
que es importante. Primero que nada, el antígeno es fundamental. Es un piquetito donde ¿Ya? sacan sangre y a partir de ahí empieza lo demás. Si te salió alto el antígeno, entonces ahí empiezan a haber otros estudios y bueno, a partir de ahí hacerle ver a la gente, a los jóvenes, porque esto hablan de los 40 para arriba, los 50 para arriba, pero también aparecen los jóvenes. Claro. ¿Y tú Eh, tenías algún tipo de No, molestia? nada, Nada. cero, cero. Un año antes me había hecho la prueba y había salido bárbara. En un año se disparó. ¿Cómo crees? Oigan, de verdad hay que crear conciencia, chéquense. Esto les puede salvar la vida. Es que hay muchos tabú en el hombre, ¿no? Sí, que cómo te va a dar, y que la tocada, y que si te va a gustar, y que si te Sí, vas a sí. volver del otro lado. Sí, Bueno, sí, sí. todo lo que ya Pero sabemos y no, escuchamos. esto es muy serio, hay mucha gente que no le da importancia y bueno, de repente, bueno. Oye, Rubén, entonces te casas. Esa decisión, cuéntamela, porque también te tengo otra sorpresa. No, bueno, esa es muy chistosa porque, a ver, cuando empezamos dijimos que no, ninguno de los dos quería casarnos. Y una vez en joda dije, bueno, cuando tengamos 10 años nos casamos. Y aparecieron los 10 Que años. llegan los 10 años. Pero también, a ver, yo no soy no soy muy demostrativo, aunque me encanta hacerlo cuando puedo, pero no soy muy demostrativo. Y la entrega del anillo fue muy chistosa. No, como si se la entregas así X. Sí, sí, vi, o sea. No, fue el cumpleaños de ella. ¿Sí? Y un día dije, bueno, ya me voy a casar, le voy a dar el anillo de una vez, porque veníamos hablando. Digo, bueno, cuando cumple los 50, justo. Y en su cumpleaños 50 le hablo a Ivana, la única que supo fue Ivana, porque le Ivana iba a es buscar la hija mi de hija, Paola. mi hija también, sí. Y con ella empezamos a ver, le mostraba los anillos y cuál te gusta más y esto y otro, hasta que bueno, llegó ese día y estaba muy feliz porque estaban sus amigas, toda la familia ahí en México, Ajá. en un restaurante importante de México. Y bueno, cuando la fui a saludar, porque ya estaba apagando las velas y todo eso, no, fue chistoso porque saqué del bolsillo así el anillo y se lo puse así en la mano. Ay, no, Rubén. A ver, pegó unos gritos, salió a festejar con las amigas, no me dio ni un beso. Estaba infartada. Salió a festejar con sus amigas. ¡Qué barbaridad! Oigan, quiero decirles que Paula era así fan y siempre, siempre, siempre nos decía a nosotros acá, compañeras y amigas de la tele, que o sea, siempre había estado así como llamada de tu atención, o sea, siempre le gustabas. Y qué padre que hoy por hoy, bueno, pues pueda decir, ay, me voy a casar con aquel hombre que pues le robabas ahí el pensamiento y el suspiro, Rubén. Y bueno, pues mira, le tengo otra sorpresita. Ahí va. Para mi guapo Rubén Omar, mi guapo, como todo el mundo sabe que le digo, Rubén Omar, cuando estamos enojados. Que bueno, pues como toda pareja, tenemos los momentos también de pleito, pero porque bueno, pues ya que somos dos taureanos, nacidos uno el 18 de mayo y otro el 19 de mayo. Un día de diferencia. Somos compatibles, sí, en muchas cosas, pero también somos dos personas muy distintas, de generaciones muy distintas. Entonces, bueno, eso hace que quizá tengamos de pronto nuestras diferencias. Pero lejos de todo eso, tras 10 años casi de estar juntos y también pues casi 17 años de conocernos, de hecho estamos a unos días este mes de marzo de cumplir 17 años de habernos conocido y de habernos visto la cara por primera vez. Bueno, pues lo único que te puedo decir es que tengo hacia ti agradecimiento, amor, lealtad, honestidad, paz. Me das mucho trabajo en mi mente, en mi corazón, en mi alma, porque cada día es un momento de aprendizaje a tu lado, que sí, los últimos 5 años hemos pasado momentos, situaciones, retos muy difíciles, que solo tú y yo sabemos. La gente podrá criticar, decir o no estar a favor de esta relación, porque bueno,
Nos separan 17 años de una vida a la otra, pero hemos hecho una mancuerna increíble. Y pese a todas estas situaciones que hemos sobrellevado, aquí estamos juntos, tomados de la mano. Ha sido muy difícil, muy. Uno o el otro hubiera salido corriendo, pero ¿qué creen? Eso nunca pasó, y ni por nuestra mente. Se absorbió de este sentimiento, así que aquí estamos, meses antes de poder ser tuya plenamente, Rubén Omar, de oficialmente decir que soy tu esposa, Paola Velasco de Romano, Ay, que sin duda, desde que te conocí, sí fue un sueño. Me lo callé, lo guardé, lo llevé en mi corazón, pero llegó un momento en que te lo platiqué, porque bueno, soy una persona que habla todo, que jamás le oculta nada a Rubén, y que pues siempre le digo lo que siento, aunque a veces duela. Así que bueno, pese a cualquier situación, le guste a quien le guste, pues estamos a punto de ser marido y mujer oficialmente, porque bueno, pues era necesario para darle un título a esta relación tan bonita, la cual ha superado muchos obstáculos. Y aquí estamos adelante, ahora sí, para disfrutar de la salud, de la vida, de la paz, de la tranquilidad. Porque todo llega a nosotros, porque somos amor, somos abundancia, porque nunca le hemos hecho daño a nadie. Rubén es un ser humano maravilloso y lo único que le tengo que decir es que lo amo infinitamente, de aquí al universo y de regreso. Así que guapo, siempre para adelante, siéntete orgulloso de lo que eres. Eres un ser humano extraordinario y soy muy feliz de ser tu mujer. Te amo. Con amor, tu guapa. ay, la Pau, como buena comunicadora, siempre. Tiene las palabras exactas, siempre. No, la verdad que fue un cambio en mi vida, sin lugar a dudas. Yo venía del divorcio, un mal momento en mi segundo matrimonio, de lo de Tijuana, y apareció en el momento, más allá de que la había conocido antes, apareció en el momento justo, justo. Sí, sí creo que fue importantísimo en los últimos años en mi vida, y a partir de ahí, bueno, los dos creo que tiene razón. Si somos Tauros, somos tercos de repente, somos necios, queremos tener la razón siempre, pero tenemos una hermosa relación, nos llevamos muy bien. A veces ella tiene que entender que yo tengo 17 años más. Ella, entonces tiene que entenderlo un poquito de repente, Claro, ¿no? qué Porque difícil. no es tan fácil. Sí. Salí con mi vista, bien, una hora, y de repente ella quiere seguir hasta las 4 de la mañana. La energía, Rubén, la energía. Te tienes que es poner las diferente. pilas. No, pero siempre sigo, sí estoy a eso. Pero lo que pasa es que ya pasó ese momento. Sí, sí, todos De son repente, épocas en un y momento etapas. pasa esa época. Y se tienen que complementar. Claro, sí, hay A momentos veces, que a lo sí, mejor un día salimos. sí, No, otro sí, sí, día lo hago, no. lo hago Y perfectamente. ha hecho mucho clic también con tu familia, ¿verdad? Sí, sí, con mis Paola, hijas, muy bien. con tus hijas. Sí, es al revés de la segunda mujer que tuve, sí, ahí fue muy problemático todo. Hijo. Pero con Paola sí hubo una relación Sí. de primera instancia, porque las presenté rápido, las llevé de joda rápido, las tres con ella, Ajá. salíamos juntos, así que no se llevan tanto, son 8 años, 9 años, la Ajá. diferencia de edad, entonces como que hubo buena empatía. Sí, pues qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y pues próximamente la boda de Rubén Omar Romano, 10 de octubre. 10 de octubre, ya cada vez se cumple Cada vez se y acerca se más. acerca la fecha. Oye, Rubén, la verdad, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí, que te hayas dado el tiempo. Hay que decirle a toda la gente que te puede disfrutar. Dinos los horarios Sí, de Fox estoy Sports. en Fox One, con un panel de analistas muy, pero muy buenos. ¿Quiénes están? Y hay un montón, si te nombro 2 o 3, pero la verdad que... A mi Rafa le está mando Rafa Márquez Lugo, el besos. ruso Brailovsky, Aguinaga, Muchos. Hernán Cristante, el Chaco Jiménez, Ajá. está Toraño, no, hay un montón de... Forcade es el que la maneja, Claudia
es una de las españolas que está al frente del show también, y así te puedo nombrar un montón, Jair Pereira, el Topo Valenzuela, Israel López, Fernando Navarro, sí, hay un montón Muchos comentaristas comentaristas muy reconocidos, buenos, y ahí hay futbolistas. periodistas también de muy buen nivel, el caso de Toraño, el caso de Fernando Ceballos, y así te puedo nombrar un Y montón. así va y viene. Rubén anda para todos lados, ya le tienen que Ay, dar una se me quedó membresía en los alguno ahí aviones. se me quedó alguno ahí en el tintero. Oye, ya que te den una membresía de los vuelos y todo eso, porque Sí, viajo mucho, sí, sí. viajas Viajo mucho. Ahora me voy muchísimo. el jueves, voy a la presentación del libro de Raúl Orbañanos, que está con Ay, nosotros mira, también. un gran señor también de Rafael los Puente. deportes. Si no hay Otro, muchos, wow, muchos, grandes. muchos. Félix Fernández también está con nosotros. Oye, Rubén, ¿y alguna frase que tengas de vida, algo que digas, yo comulgo con esto? O alguna consejo, no sé cómo lo quieras transmitir, o consejo o frase que digas, yo comulgo con esto en mi vida. Yo como con el trabajo, con la honestidad, con el decir las cosas que yo siento, que pienso, no ser políticamente correcto de repente, que a veces es importante eso, ser políticamente correcto con algunas declaraciones. En algún momento eso fue lo que por ahí me hizo salir de algún equipo, porque decía lo que sentía, pero Se aprende. se aprende, sí, se aprende, ¿no? De repente se aprende, pero digo que creo que uno tiene que ser como le indicaron el camino a sus padres, y yo creo que ese es el camino que me indicaron mis padres. Te queremos ver pronto. Sí, voy a dirigir, voy a Sí. salir campeón, ya dije, Ya. no me retiro hasta salir campeón. A ver, todos los empresarios, por favor, aquí Rubén queremos y votamos porque queremos verlo en la cancha. Oye, Rubén, ya, y nada más así ya para irnos, entonces después de Guadalajara, es que me faltaban un chorro, aquí nos vamos a Sí, quedar 2 sí, horas, mucho. Guadalajara, bueno, ¿Después de qué? desde De Mazatlán. de Mazatlán, perdón, No, de después de América. Mazatlán después de Mazatlán aparece el trabajo así, hace 2 años que estoy trabajando en Fox. También estuviste increíble, de alguna forma fue un regreso, Sí, un equipo que está, bueno, hoy lo vendieron el equipo, es decir, es Oye, lo yo que era el Guadalajara, equipo, aquí ¿no? en Guadalajara. Oye, bueno, pues así la trayectoria de uno de los grandes del fútbol, Rubén Omar Romano. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amistad y pues estamos en la jugada. No, gracias a ti, Lore. Te digo, hoy te nombro mi representante, como arrancaste y como terminaste, conseguí mi equipo. Ok, vamos con relaciones públicas. Muchas gracias. Gracias Nos a vemos. todos ustedes, gracias a Estudio Quantum. Si quieren venir a disfrutar de los servicios que les ofrece, visiten su página, Estudio Quantum, aquí en Terranova. Y te tengo que llevar, ¿ya conoces Sin Yolanda y Mari Carmen? No, Ay, ahí te voy a llevar para que agarres más energía, Ah, Rubén, mirá vos. a cantar. Todos los de la época Sin Yolanda de Cantar, sí, bueno. Sí. Lupita D'Alessio, Emanuel A Paola le va a Mijares. encantar. A Paola hay que llevar a Rubén, a Sin Yolanda y a Mari Carmen. Ya si quieren Providencia, aquí en Rubén Darío, Mari Carmen. Y si quieren un ambiente todavía más reventado, en Sin Yolanda, en Chapalita. ¿Sale? Chapalita. Ok. Ok. Bueno, pues yo los espero en el siguiente episodio. Recuerden que la gratitud hace lo ordinario en extraordinario y con Dios todo es posible. Muchas gracias.